Creador sin igual, se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentra la paz o una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo, envolver con el fuego y la luz de tu ser. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. Y no hay más palabras. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, una vez más con el gran privilegio de parte del Señor de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que sean bienvenidos. En este video pues esperamos que estén ustedes sin ninguna novedad, que todo vaya bien en su familia, en su casa, en su trabajo, en sus estudios, en lo que sea que usted esté haciendo por este tiempo. Les bendigo con todo mi corazón y les agradezco su fina sintonía. Siempre les recuerdo que es muy bueno que usted le pueda dar like al video y también compartirlo para que otras personas lo puedan aprovechar. Vamos a iniciar con nuestra confesión bíblica
antes de entrar en nuestro estudio de la exégesis de Jueces. Decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo del Señor dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y vivimos por la fe. Amén. Les invito a que tomen su Biblia, si la tienen a mano, y vayamos al capítulo 6 de Jueces. Jueces capítulo 6. Les recuerdo que estamos en el tomo 2 de nuestro estudio, que se intitula De la denuncia a la descripción. Esta, según mis cuentas, sería la octava parte, o sea, la parte 8 de este segundo tomo de lo que estamos estudiando. Y hoy nos toca abordar el cuarto ciclo de degradación. Hoy empezaremos, pero seguramente solo lo iniciaremos. Quiero decirles que después de 4 miércoles, la semana pasada finalmente concluimos con el tercer ciclo de degradación, encabezado por la liberación, pues encabezada por Débora y Barak, y que incluyó el cántico de victoria final después de la batalla que habían ganado. Así que hoy nos corresponde dar inicio al cuarto ciclo de degradación, en el cual se levanta otro juez, otro libertador de nombre Gedeón. Gedeón, así es el nombre. Este cuarto ciclo abarca desde el capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 57. Así que nos va a tomar también algunos miércoles completar este ciclo. Pero se trata de Gedeón. El nuevo ciclo señala 7 años de esclavitud y 40 años de libertad. Será la narración de un ciclo extenso, pero el libertador es una persona que también debe hacer reflexionar a Israel. Viene de la tribu de Manasés, que quiere decir el que hace olvidar. Manasés significa el que hace olvidar. De esta tribu viene el libertador Gedeón. Y es el primogénito, Manasés es el primogénito de José, que nació en Egipto, y sustituto junto con su hermano Efraín en los puestos patriarcales de los líderes de Israel, de las 12 tribus, pero ellos no aparecen en la bendición que Israel le da a sus hijos en Génesis 49. Ahí la bendición que da él, aparte de sus otros 11 hijos, es la bendición a José. Entonces es importante que nosotros conozcamos estos detalles previos antes de entrar de lleno al estudio del texto bíblico. Pero en este caso el elegido es el menor de la casa de su padre. Aquí hay otro flashback, aquí hay un recuerdo de que también Jacob dio una bendición a sus nietos egipcios, a los hijos de José. El primero de ellos era Manasés y el segundo Efraín, pero cuando José los llevó para que su padre Israel los bendijera, entonces dice la escritura en Génesis 48, los versículos entre el 11 y el 20, dice que José los puso frente a su padre, de tal manera que Manasés quedaba a la izquierda de José y a la derecha de Israel, y Efraín a la derecha de José y a la izquierda de Israel. ¿Por qué razón? Para que cuando él los bendijera, pusiera la mano derecha sobre el mayor, que era Manasés, y la mano izquierda sobre Efraín, que era el menor. Pero hay un dato curioso en ese pasaje que nos indica que Israel, que ya estaba grande, ya no veía bien, él cruzó sus manos y puso la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés.
Esto lo hizo intencionalmente, guiado por el Señor, claro está. Israel, a José no le pareció en aquel momento, pero es así como el Señor dirigió o guió o orientó a Israel para dar la bendición a sus nietos. Pero de esto, hermanos, sacamos nosotros desde ya nuestra primera enseñanza, sin haber entrado en el texto bíblico, que cuando nosotros necesitamos imponer manos sobre una persona, nosotros debemos de colocar nuestra mano derecha sobre la persona, no la izquierda. Y si usted me dice, pero yo soy zurdo, hermano, no importa, eso no tiene que ver en esta situación. Usted siempre pone su mano derecha sobre la cabeza de la persona para bendecirla, para ministrarla, para interceder o para orar por ella, ¿sí? Ahora, ¿qué hago si son una pareja de esposos? Entonces deben de estar de tal manera que yo pueda poner mi mano derecha sobre el esposo, que es el que está más alto en la estructura del matrimonio o del hogar, y la mano izquierda sobre la esposa. ¿Qué pasa si es el papá y un hijo o la mamá y un hijo? Entonces la derecha sobre el papá o mamá y la izquierda sobre el hijo. Y si son dos hermanos, bueno, como en este caso, ¿verdad? Entonces la mano derecha sobre el hijo mayor y la mano izquierda sobre el menor. Mire, estos son detalles que tal vez nunca habíamos considerado, pero es bueno ir aprendiendo. Yo estoy aprendiendo y espero que usted, especialmente si usted ejerce un papel de liderazgo en la iglesia, también lo esté aprendiendo y aprovechando. Bueno, volvemos entonces con la introducción a este ciclo. El escritor realiza de nuevo este flashback en donde es evidente la soberanía divina cuando bendice y elige. Es la soberanía de Dios, nadie la puede discutir. Por tanto, mis hermanos, la teocracia funciona una vez más. Si llevamos nosotros la cuenta de los jueces que hemos estudiado, recordaremos que primero fue el correcto. Y el correcto es porque venía de la tribu de Judá que eligió Dios. Y este era Otoniel. Pero luego de él vino un líder zurdo, que fue Ahod, que los zurdos no eran bien vistos en aquel tiempo. Después de él vino un extranjero, Samgar, que no fue juez, sino solamente un libertador. Y después de Samgar viene una mujer, Débora. Interesante cómo fue descendiendo la escala de valores en cuanto a los libertadores del pueblo. Y ahora viene Gedeón, que es el menor de una familia pobre. Y decir familia pobre es sinónimo de decir una familia abandonada de la bendición divina. Recuerden, viene de Manasés. Y Manasés fue puesto por debajo de su hermano menor, que era Efraín, en la bendición. Bueno, ya con estos detalles, ahora sí, entremos al texto bíblico y veamos lo que nos dice el versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Acabo de leer el capítulo 6 y versículo 1 de Jueces. De nuevo a la apostasía. Este versículo pareciera que ya lo hemos leído en otras ocasiones, porque se parece mucho a otros que ya leímos en el inicio de cada ciclo de degradación. Es casi como un calco de los que pasaron anteriormente. La diferencia es que aquí el opresor es otro. Aquí el opresor que se levantó en contra del pueblo de Israel es Madián en este caso, y tal vez otra diferencia que podemos mencionar en cuanto a los otros ciclos de degradación es el periodo de opresión. En este caso menciona 7 años. Yo recuerdo que habíamos hablado en un caso de 8, en el otro de 18, en el otro, si no estoy mal, eran 20 años de opresión. En este caso son solo 7 años. Hasta ahorita es el periodo más corto de opresión. Pero
aquí vuelve a aparecer entonces ese ciclo de apostasía que comienza precisamente cuando los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y no debemos olvidar que decir hicieron lo malo ante los ojos de Jehová es decir que hicieron lo malo en su misma presencia, que no les importó que los estaba viendo el Señor. Es decir, el temor de Dios se había apartado de ellos, en otras palabras. Y entonces Jehová los entregó. Mire la oración, qué importante, como aquí hay una acción de Dios que dice, los entregó en mano de Madián por 7 años. Así que aquí ya implicamos otro ciclo de degradación y esto va a traer sus consecuencias. En el versículo número 2, nosotros veremos un retorno del destino muy drástico. Versículo 2. Después vamos a considerar otra vez que es retorno del destino. Pero dice el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Por qué decimos un retorno del destino muy drástico? Primero, recordemos qué es retorno del destino. Eso ya lo hemos enseñado anteriormente. Los que nos han seguido fielmente deberían ya tener la idea de qué es el retorno del destino, pero se lo voy a explicar por aquello que algunos nos esté viendo por primera vez o que todavía no haya aprendido esto. Pero el retorno del destino, mis hermanos, tiene que ver con que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba destinado para ser bendecido. Pero como decidieron hacer lo malo ante los ojos de Dios, entonces lo que vino sobre ellos no fue bendición, sino maldición. La maldición de la opresión. ¿Y por qué decimos drástico? Porque drástico quiere decir muy severo, muy duro, muy fuerte. Decimos drástico porque cuando estos opresores los esclavizaron, los amenazaron, los tuvieron amedrentados. Quizá varió un poquito su forma de oprimir al pueblo del Señor. Parece ser que ellos no se instalaron, no tomaron posesión del territorio de manera permanente, pero aparecían a cada poco y venían y molestaban y le robaban, le arrebataban sus bienes, sus cosechas a los israelitas y los tenían así todos tensos. Se me viene a mí a la mente el ejemplo de aquellos niños grandulones en las escuelas que están amenazando siempre a los pequeñitos para que les den su refacción. O peor aún, esos grupos de personas que hoy en día amenazan a un empresario para que les pague una cantidad de dinero para no hacerle daño. Algo así es lo que yo veo, mis hermanos, en esta situación. Realmente eran unos bandoleros, eran unos saqueadores estos madianitas y estaban actuando de esta manera. Ya en alguna ocasión el pueblo de Dios había derrotado a los madianitas en la historia del trayecto por el desierto. Hubo por ahí un encuentro entre los israelitas y los madianitas y el Señor respaldó a su pueblo y salieron victoriosos. Es probable que con el correr de los años ese resentimiento de los madianitas quedó por ahí, se fue transmitiendo generación tras generación y es ahora que encontraron su oportunidad de someter a los israelitas. Era tanta la opresión, era tanta la forma en que los estaban teniendo sometidos, que los israelitas dice que tenían que esconderse.
en cuevas, en cavernas y en lugares fortificados, que probablemente ya existían estas cuevas, solo que tal vez estaban llenas de monte, llenas de qué sé yo, de ratas y de cosas como esas, serpientes, y ellos los limpiaban para hacerlos un poco habitables, esos lugares, y poderse esconder ahí de los madianitas. Una especie de búnker moderno, ¿verdad? Solo que en aquel tiempo ya era parte en los montes, dice, probablemente unas entradas naturales, pero era realmente triste que ellos tuvieran que estarse escondiendo. Por eso decimos, un retorno del destino muy drástico. Y entonces eso lleva al pueblo a otra situación, que es la vulnerabilidad total. Versículo número 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Realmente estaban a expensas de los madianitas. Como dije antes, el niño grandulón, imagínenselo, que está amenazando a los pequeños ahí en el recreo para que le den su refacción, o si no se las arrebata o los golpea. Además tenían la complicidad, en este caso, de los amalecitas. Dice los hijos del oriente. Parece ser que los madianitas eran conocidos con este apelativo, con este sobrenombre como hijos del oriente. Eran como una especie de tribus nómadas que andaban saqueando aquí y allá, y de Israel habían hecho uno de sus principales víctimas. Entonces esto era lo que estaba sucediendo, y el pueblo de Israel se sentía vulnerable, se sentía oprimido, se sentía asustado, y por eso tenían que esconderse. Cada vez que ellos habían sembrado sus cosechas, se las robaban. Cada vez que habían luchado por obtener cierto producto, por obtener cierto bien, ellos venían y simplemente se los arrebataban. Tal vez habían engordado un su buey, tal vez habían engordado un su animal, y venían los madianitas y se lo llevaban todo. Qué terrible, hermanos. Qué terrible para una persona que luchó todo un mes trabajando, y el día que le pagan alguien viene, le pone una pistola y le quita su sueldo. Eso realmente es lamentable. Eso no debería ocurrir. Pero la maldad de los hombres es mucha, y en este caso era no de una situación personal o individual, sino colectiva y de un pueblo hacia otro. Y entonces, al haber vulnerabilidad total, había también empobrecimiento general. Leamos lo que dicen los versículos del 4 al 6. Al 6 en su primera parte. Dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¡Ah, qué terrible! Entonces, como tenían que esconderse, como le robaban todo, lo lógico, la consecuencia natural de aquel proceso de degradación es que ellos terminaron empobrecidos. No tenían que comer, no tenían nada. Hermanos, era una situación caótica, terrible. Era tan fuerte al punto de no tener que comer. Si usted ha pasado una situación extrema, que en su familia un día amanecen y no tienen que comer, seguramente usted entiende mejor esta situación de los israelitas. Las consecuencias eran cada vez más duras y más lamentables. Entonces,
Solo entonces, cuando el pueblo de Israel sintió que tenía el agua hasta el cuello, se recordaron que tenían un Dios poderoso, que tenían un Dios que podía luchar por ellos. Y miremos entonces su clamor angustioso en los versículos 6 en el final y el versículo 7. Dice, la parte final del 6 dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Lo que quiero señalar en este punto es ese momento exacto en que ellos se dan cuenta de su error al haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí seguramente volvieron en sí y se dieron cuenta del error que habían cometido. Tremendo error. Y esto tiene una aplicación práctica para las familias de hoy. Hay hijos que no se dan cuenta o se dan cuenta que debieron hacer caso a sus padres muchas veces cuando ya están metidos en serios problemas. Hijos que desobedecieron, hijos que no atendieron el consejo ni la instrucción de sus padres. Y cuando ya se vieron en trapitos de cucaracha, como decimos comúnmente, entonces se recordaron que había un papá, que había una mamá que regañaba mucho, que insistía mucho en las cosas. Y le agregaba, es por tu bien. Y ahora entonces vienen a darse cuenta. En la Biblia tenemos un caso muy claro, el caso del hijo pródigo. Él tuvo que tocar fondo, él tuvo que llegar muy bajo, al punto que los mismos cerdos lo discriminaran. No le compartían de lo que ellos tenían, y lo que los cerdos tenían ya eran las sobras de la comida de los humanos. Pero tampoco eso él podía comer. Y entonces se recordó de papá, y entonces volvió. Por cierto, esta es una parábola que nos trae muchas enseñanzas, pero solo la estoy trayendo a colación como una ilustración, como una aplicación de lo que estaba sucediendo a Israel y una aplicación para nuestros hijos, para que se den cuenta a tiempo. Y entonces ellos volvieron angustiados, clamando, rogando a Dios, pidiendo perdón y pidiendo ayuda del Señor, de manera angustiosa. Y entonces ahora viene la parte de la respuesta de Dios. Pero veamos esto. Hay una profecía que añora la teocracia. Versículos del 8 al 10, por favor. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ahora no habló Jehová directamente con el pueblo. Ahora envió un profeta. Lo que vemos aquí es como que Dios se está alejando del pueblo. Sí le atiende, pero está alejándose del pueblo porque ahora envía al profeta. Valga la ironía, hermanos, pero pareciera que Dios estaba guardando el distanciamiento social con su pueblo ahora. Pero ahí no se trataba de distanciamiento, se trataba de que el pueblo de Dios había ofendido a su Señor. Y Él, en todo caso, estaba dispuesto a ayudarles. Él quería apoyarles, pero ahora estaba usando otras maneras. En este caso,
era para que el pueblo entendiera los privilegios. Envía al profeta y les hace un recordatorio de todo lo que él ha hecho por ellos desde que estuvieron en Egipto, que es quizá la nota más relevante de esclavitud del pueblo de Israel en toda la historia bíblica, y les recuerda cómo los sacó con mano poderosa de allí de Egipto, cómo los ha ayudado, cómo los ha bendecido, pero que ellos han perdido todos aquellos privilegios que él les ofrecía por causa de su desobediencia y por causa de su maldad. Por eso esta profecía, decimos, añora la teocracia. Es una forma de decir, ustedes perdieron la oportunidad de vivir bajo mi gobierno y quisieron hacerlo a su manera. Cuidado, mis hermanos, cuidado, porque qué tanto nosotros estamos viviendo en teocracia, qué tanto estamos dependiendo del Señor nosotros. Y entonces vamos al versículo 11, la primera parte, en donde encontramos una elección clarificada. Y el versículo 11, en la primera parte dice, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Ahora ya no es el profeta, ahora envía al ángel de Jehová. Dicho sea de paso, cuando en el Antiguo Testamento se menciona el ángel de Jehová, se refiere a nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Y aquí es enviado el ángel de Jehová. Sigue siendo el Dios que está interesado en ayudar a su pueblo, pero lo está haciendo de otra manera. Es decir, el pueblo siempre obtiene respuesta cuando se vuelve humildemente y clama con todo su corazón, con todo su ser al Señor. Igual que nosotros, podemos alcanzar misericordia, pero el Señor va a cambiar sus formas dependiendo que tan bajo nos hayamos caído nosotros. Y entonces viene el personaje elegido apareciendo en escena. En la segunda parte del 11 dice, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón, hijo de Joás, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Es interesante porque primero el nombre Gedeón significa el destructor o guerrero poderoso. Vemos que él se encuentra trabajando a pesar de la amenaza de los madianitas. Y es interesante y es llamativo que el trigo normalmente se limpiaba en la era, pero aquí él lo está limpiando en el lagar, es donde están los sembrados de uva, y están el lagar es el lugar específico donde se machacaban las uvas. Era un lugar abierto, un lugar en el que él podía ser visto. Pero el hecho de que estuviera ahí limpiando el trigo nos demuestra a nosotros de por sí que ya él se trataba de un hombre responsable, de un hombre valeroso, de alguien que se esforzaba para llevar el alimento a la familia, a su casa, a sus padres, a sus hermanos o a quien fuera, sus hijos a lo mejor. Él es el elegido de Jehová para una nueva liberación de su pueblo. Y si usted se pregunta, ¿qué sucederá ahora con Gedeón? ¿Podrá libertar Gedeón a su pueblo? ¿Cómo lo hará? Pues si quiere saberlo, no se pierda nuestro siguiente estudio el próximo miércoles, en el mismo horario y por estos mismos canales de comunicación. Esté atento. Que Dios les bendiga
Y les suplico que el día de mañana estén atentos a nuestro estudio del Evangelio según el apóstol Juan en audio de WhatsApp. El día sábado nuestros cultos familiares para respaldar el trabajo de los grupos en donde los líderes les harán llegar el material correspondiente. Y el domingo nuestra celebración dominical a las 10 de la mañana, de la misma manera que estamos impartiendo este estudio. No olviden quedarse en casa, lavarse las manos, usar mascarilla y guardar el distanciamiento social. Y tampoco olvide darle like al video y compartir para que otros lo puedan aprovechar. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor. Gracias porque nos amas y porque nos permites ahondar en tu palabra para crecer en nuestra vida espiritual. Oro para que tu mano de poder esté con cada familia que está representada en esta audición, para que tú les ayudes en cualquier necesidad que tengan, para que el auxilio oportuno, el socorro, llegue a ellos de parte tuya, y que todos, Señor, estén firmes en la fe de Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Que tengan lindos sueños, hermanos, y hasta la próxima vez. se nota lejos. Tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotas menos y el silencio es audible. Sentimientos sensibles, puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer, así que resiste. Es todo cuestión de fe, solo tú resiste. Nada anda mal, solo es temporal. Tienes que confiar, no dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento. Es solo un pretexto para que veas lo inmenso que es Dios. Sí, es real que la historia
cambió, pero la canción de tu corazón no cambia, porque sabemos que todo está bien. Se acerca la mañana, la noche se va, llega claridad, se acerca tu mañana. Todo va a estar bien, esto no se acaba, solo comienza una nueva historia.